A ver, que nos sorprenda, Abdul era un asesino despiadado que había volado una comisaría de policía en Pakistán. Fue Vaya. detenido y condenado a cadena perpetua en esta prisión infernal. Considerando la naturaleza de su crimen y las condiciones de la cárcel, no viviría mucho tiempo, a menos que lograra escapar. Abdul A tenía la un comida, plan: ¿no? La tira. hacer una huelga de hambre y perder el peso suficiente como para poder atravesar los barrotes. ¿Qué dices? Al cabo de 2 meses había eliminado su prominente tripa y adelgazado lo suficiente como para eludir a sus captores. Pasa a Una ti, hora pasa a después ti. de su fuga, volvía Claro que a sí. los brazos de sus hermanos terroristas. La paz sea contigo. Claro que sí. Hoy podría comerme un camello. Abdul tenía más hambre que un camello después de cruzar el Sáhara. No podía parar de comer, Ah, que también lo ha cruzado. pero lo que Abdul no sabía era que lo peor que puede hacer un hombre hambriento es comer mucho y demasiado rápido. Si lo haces, corres el riesgo de sufrir el llamado síndrome de realimentación. La alimentación. Cuando el paciente ha sufrido inanición en condiciones severas, es necesario recuperar la alimentación muy lentamente. De lo contrario, el cuerpo pasará demasiado rápido del metabolismo de la grasa al metabolismo de los carbohidratos. Un cambio rápido Porque el destruirá la esqueleto tiene capacidad de las barba. células rojas ¿Por de qué? transportar ¿Por oxígeno, qué? provocando el colapso de los órganos y la ¿Por muerte. qué? Abdul era un hombre malo que creyó poder escapar a su destino y encontrar la libertad. Pero Alá castiga a los malvados que no agradecen su generosidad. Pásame el hummus. Dios es grande. Pásame el humo, dice. Atiborrado. Ah. Perdiendo la cabeza. China tiene se llama. 1.400 millones de habitantes. ¿Alguna vez se han preguntado qué hacen con tantos cadáveres? No, no me lo Los suelo tiene. preguntar. La verdad. En China la incineración es obligatoria. Chun-Li era el jefe de uno de los crematorios estatales. También era un ladrón corrupto. Primero quitaba a los cadáveres todo lo que tuvieran de valor. Y luego los reducía a cenizas. Bueno, El proceso de incineración comienza con un horno industrial o retorta, capaz de mantener temperaturas de hasta 1300 grados centígrados. qué fuego más falso, ¿no? El proceso de cremación está diseñado para reducir los restos del hombre o del animal a cenizas y fragmentos de hueso. El tiempo promedio habitual es de aproximadamente 1 hora por cada 100 kilogramos. Madre. El señor Wang iba a devolver sus cenizas a las cenizas. 2 días antes había muerto a causa, supuestamente, de un rayo, dada la evidencia del agujero quemado en su pecho. Uf, de un rayo. El agujero en el pecho del señor Wang era mucho menos interesante que el tesoro que había en su boca. Pero cuando el señor Chun por fin prendió fuego al difunto Wang, consiguió lo que quería ¡Hala! y algo más. ¿Pero por qué? Una autopsia habría descubierto que la causa real de la muerte de Wang no había sido un rayo. Que fuese una flecha. Que Le fuese. alcanzó un fragmento de un cohete meteorológico lanzado en respuesta a meses de pertinaz sequía. El artilugio explosivo que dispersa típico. yoduro de plata para provocar la lluvia no había llegado a explotar. Lo Por el típico. contrario, había vuelto a la Tierra a toda velocidad para incrustarse en el pecho del señor Wang. Chung ignoraba que la carga explosiva ahora estaba enterrada en lo más profundo del pecho de Wang. En cuanto encendió el horno Ah, claro, salió crematorio, la cabeza el volando. detonador se calentó y explotó. Ah, La onda Madre expansiva señora. arrancó la puerta de sus bisagras cortándole la cabeza a Chung. Si Chung hubiera tenido un poco de sentido común, habría recordado el viejo proverbio chino. Quien tenga un corazón codicioso, perderá su codiciosa cabeza. ay, Dios mío. Chum pam pum. Oye, por favor, estos chistes son malísimos. Por favor, que alguien quita a esa persona que pone esos chistes. Jewel era la principal atracción de su club. ¿Cómo? Y no era difícil entender por qué. ¿Te gusta la izquierda o la derecha? Yo no puedo elegir. No lo sé, yo tampoco puedo elegir. A 4 kilos la pieza podías hacerle 3 agujeros a uno de esos melones pantagruélicos y jugar la partida de bolos de tu vida. Pero esos Aunque te comentarios. sorprenda,
Las joyas de Jewel no eran naturales. Las Se había joyas. sometido a un radical tratamiento quirúrgico que iba más allá del típico implante de pecho. El implante de pecho de polipropileno también es conocido como implante en cadena. Esto se debe a que su textura recuerda a la de un tejido. Una vez implantado en el cuerpo, irrita el tejido circundante del pecho y el cuerpo produce un fluido llamado suero que rellena el implante de forma que los pechos se hacen cada vez más y más grandes hasta que el implante es extraído. Vaya. La irritación era el secreto de los pechazos de Jewel. Llevo toda la semana esperando verte. Sí. Y el secreto de Jewel. Oh, Dios mío. Se los pasaba por las narices a todo el mundo. ¿Sabes cuánto me ha costado esto? Te traeré un poco de papel del baño. Sí. Dios. 1000. Las enormes peras de Jewel eran un negocio redondo. Pero con tantas sacudidas arriba y abajo sobre el escenario, esos airbags pesaban como sacos de Airbags. arena. Esos airbags. Así que entre número y número, recuperaba fuerzas con un cóctel de oxicodona y vodka para aliviar el dolor. Y cuando su espalda no podía más, se tumbaba en la camilla invertida. ¡Oh! ¡Qué chulo! Aquella noche el brebaje No. de vodka y analgésicos hizo su trabajo demasiado bien. Se puso Demasiado boca bien. abajo y se vio enterrada bajo una avalancha No de jodas. cantos rodados. Pero las manos... Ah, vale, se quedó dormida. Se quedó dormida, ¿no? Sí. Bueno, En esa situación, la respiración de nuestra pobre señorita, que ya estaba bajo el Nuestra efecto pobre de las señorita. drogas y el alcohol, estaba deprimida. Cuando decide ponerse cabeza abajo para aliviar su espalda, eso, por supuesto, incrementa la presión sobre su diafragma. El músculo no puede trabajar bien y después sus enormes y colgantes pechos bloquean su vía respiratoria. Enormes y Y si no colgantes. respiras, no llega oxígeno a las células rojas y mueres. Pero no entiendo esa máquina, ¿qué sentido tiene esa Las máquina? armas de mujer de Jewel eran una gran atracción, pero le provocaban dolores de espalda. Ella jodas. intentó ponerse ¿Esa patas máquina? arriba. Pero entonces, lo que le solía cortar la respiración a sus clientes, esta vez se la cortó a ella. Qué forma más estúpida de morir, también te digo. Teticidio. Ay, por favor, no. No puedo. ¿Cómo que teticidio? Andrea era una gimnasta frustrada que nunca hizo realidad su sueño de formar parte del equipo olímpico de Estados Unidos. ¿De verdad crees que tienes lo que hace falta? Ahora la toma con su compañera de Qué gimnasia. cara de Elida odio, tú. Stanley. ¿Sabes Cara de cuántos kilos has muérete. engordado? Uy. Entrenan para un espectáculo en Las Vegas que implica mucha gimnasia. Abajo, abajo. Las chicas que hacen gimnasia pueden La ser mata con la vista. extraordinariamente despiadadas. Todo el mundo piensa que son chicas ideales y que todo es maravilloso y bonito, pero no es así, para nada. Puede ser un mundo muy cruel. Señoritas, Imagino. aún no he abierto. Necesito 10 minutos más para terminar. Tenemos que entrenar ahora mismo. Andrea no iba a permitir que nadie se interpusiera entre ella y sus objetivos. Era Las Vegas o reventar. A ver si puedes mejorar eso. Cuando llegan a la cama elástica, Andrea pone en acción toda su mala baba reconcentrada. La Mala próxima vez baba. intenta no separar los pies. ¿Por qué no lo intentas de verdad esta vez? ¿Quieres ver cómo lo hace una gimnasta de verdad? ¡Así es como se hace! Y entonces tuvo un mal aterrizaje. Hasta me Debería haber dolió. escuchado al empleado de mantenimiento. No había terminado de colocar las barras paralelas. ¡Así es como se Paralelas. hace! Andrea cayó con la fuerza suficiente para introducir el poste de metal en lo más profundo de su cuerpo. El tubo de metal se introdujo por la bolsa uterina rectal, es decir, ¡Qué el área daño! comprendida entre el recto y el útero. Una lesión como la provocada por este objeto romo puede provocar una perforación grave de los órganos internos, resultando en una hemorragia que no puede ser detenida. La persona pierde la conciencia, se desmaya y el corazón se detiene. Todo ocurre en pocos segundos. Andrea era una por gimnasta lo menos fue amargada rápido. que descargaba sus frustraciones en su amiga. ¿Por qué no lo intentas de verdad esta vez? Si Sally hubiera sido un poco más mala, ¡Así es como se hace! le habría dicho a su amiga Andrea: métete eso por tu boca uterina rectal, zorra. El comentarista. Mary Low Recto. Mary Low Recto.
Es difícil odiar a un tipo en silla de ruedas, a menos que ese tipo sea Harry. Señor, ¿tiene $1 para un veterano de la guerra del Golfo? Él no era ¿Pero qué un tendrá que ver que esté en silla de Espere, ruedas? señor, tengo niños. Porque ¿Podría sea buena darme algo persona. más? Y tampoco estaba lisiado. Sus débiles tobillos ya no podían soportar el peso de su grasiento y mantecoso cuerpo. Y pensaba que iba a ser Nada un más. mantecoso culo. Necesito algo más que eso. Era una sanguijuela que abusaba de la compasión ajena. Sanguijuela, ¿cómo lo pone? Es una Veamos lo que he sanguijuela. ganado hoy. Y el negocio le iba bien. No sabía que había tantos estúpidos en este mundo. Vaya. El problema era que Harry era un perfecto y repugnante gandul que no Ah, había ¿qué? lavado un plato en toda su vida. Literal. Y en casa había otros parásitos de los que preocuparse. Normal. Ah, Gusanos. Técnicamente hablando, un gusano es la larva de la mosca y no tiene un aparato bucal masticatorio. Y además, hay más de 10.000 especies diferentes. Habitualmente prosperan en entornos en los que pueden alimentarse con comida líquida o semisólida. Los gusanos disfrutan devorando cosas podridas. Y no había nada más podrido que Harry. Ah, claro, y se duchaba. Con la espalda llena. Hacía semanas que habían instalado su acogedor y suculento hogar en las úlceras de decúbito de Harry. ¡Qué puto asco! Las especies de gusanos que se encuentran en las heridas humanas serían algo así como los buitres del mundo de los ¿Pero cómo insectos. no le dolía? Limpian los tejidos infectados y consumen las bacterias. En las Dios. circunstancias idóneas, eso es algo beneficioso. Sí, claro, y lo sienta ahora, ¿no? Impulsado por los gusanos Tenía un que le agujero en la devoraban, espalda. Harry hizo algo que no había hecho en años. Levantarse. Saltó de su silla y se derrumbó. Muerto. ¿Muerte por gusanos? No. Ellos solo disfrutaban de la comida gratis. Harry murió a causa de un infarto agudo de miocardio. Una mala dieta y la falta de ejercicio habían obstruido sus arterias hasta tal punto que su corazón no pudo resistir más. Una manera bastante estúpida de morir. Pero en el ¡Qué caso de asco! Harry, los pedigüeños no eligen gusano. Por gusano. Por gusano. Bueno, eso está mejor que las anteriores. Cuando las Olimpiadas llegan a la ciudad, los propietarios de negocios locales cogen la fiebre olímpica. Vas a ir hasta el final, lo sé, lo presiento. Larry había sido contratado para encontrar a una saltadora de altura para un anuncio con tema olímpico. Fijaos, miren esto, señoritas, ¿eh? No tardó mucho en concentrarse en la rubia. Todo depende de vosotras, pero sobre todo de... Jessie le había prometido a Larry que sería toda suya si conseguía el papel. Qué cara de asco tiene, ¿no? Antes de que Larry pudiera meterse en la licra de Jessie, tenía que convencer al señor hombre de La negocios de que licra. ella era perfecta para el anuncio. ¿Y puede saltar? ¿Que si puede saltar? Que si puede Fíjese en eso. Métase eso en la cabeza, porque eso es justo lo que hace. El momento de la verdad. Jessie sabía ¿Salta? flirtear. ¿Salta o pero no salta? ¿podía volar? De volar. Superó la barra limpiamente, Pero no hay que pasarla así. pero aterrizó fuera de la colchoneta. Vaya. Pero no hay que saltar. O sea, Se salta levantó así. un poco mareada y se metió en la pista ¿Eso de salta? aceleración de un da saltador igual? de longitud. Él se levantó. Pero Jessie no tuvo tanta suerte. La atropelló. Normalmente una colisión como esta hace daño, pero no mata. Pero el ataúd de Jessie estaba preparado tras su aterrizaje forzoso. Al caer, la chica se produjo una fina fractura. Sin embargo, cuando el corredor chocó con ella, el hueso que ya estaba fracturado terminó dislocándose. Lo que sucedió fue que otros órganos importantes, por ejemplo la médula espinal, fueron dañados. Su cuerpo perdió el control de las funciones vitales de los órganos y, en consecuencia, al interrumpirse las funciones corporales esenciales, se produjo la muerte. Jessie se hubiera acostado con cualquiera por un papel. Llegarás hasta el final. Usaba su belleza y su atractivo cuerpo como una mercancía sexual. Pero entonces sus acciones se hundieron y ella terminó ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Ayuda! eliminada. Creo que esto que fue mala suerte, ¿no? Salto mortal. ¿Cómo? Es que no sé ni cómo reaccionar a esto. Andris, propietario de una fábrica de productos químicos, podía parecer tranquilo y sereno. Bienvenidos, inspectores. Pero con el coche lleno de inspectores del gobierno estaba a punto de un ataque de nervios. Todo está en orden. Andris mentía más que hablaba. Sabía muy bien que los terrenos alrededor de su fábrica eran un vertedero tóxico. ¿Qué diablos es eso?
Esos barriles no están bien etiquetados. Su planta fabricaba alúmina, un componente esencial del aluminio. En el proceso de fabricación de la alúmina se utilizan diversos subproductos, por ejemplo, el óxido de sodio. El óxido de sodio, cuando se combina con agua, forma hidróxido de sodio, un material extremadamente alcalino que puede causar quemaduras. Es extremadamente peligroso. Infracción. Los fallos empezaron a descubrirse cuando uno de los inspectores observó una fuga en una tubería. ¿Qué es eso? La tubería de una piscina de almacenamiento tenía una fuga. No es nada, inspectora. Cerraré bien la válvula. La tubería llevaba hidróxido de sodio, también ¿Pero si conocido está como rojo? sosa cáustica. Si los inspectores No. lo descubrían, cerrarían su fábrica Pero si y es antes totalmente lo rojo. perdería todo. Ya casi está. En vez de eso, solo perdió la cara. Inhaló hidróxido de sodio, lo que le causó un trastorno respiratorio inmediato con inflamación y espasmos bronquiales. La naturaleza corrosiva del hidróxido de sodio hace que las proteínas y las grasas se destruyan. Y parte de esas proteínas entraron en su torrente sanguíneo causando un fallo multiorgánico. ¿Qué diablos es eso? Andris era un delincuente tóxico que destruía el medio ambiente conscientemente. No es nada, inspectora. Cerraré bien la válvula. Cuando le pillaron, Pues se lo en merecía. lugar de decir la verdad, la mentira le estalló en la cara. Literal, le tenía la cara. Se lo merecía. Mentira corrosiva. Tengo hambre. No he comido nada en todo el día. Acaba el día en el puesto de comida de Dixie Julian. Bueno, has servido a la gente. ¿Y si te sirvo yo a ti? El calentorro de Julian lleva todo el verano intentando servir a Dixie. Cree que la forma de conquistar el corazón de una mujer es con frituras, Hombre. bucaneros de crema, En parte sí. Cuidado, está En muy parte sí. de chocolate, Sí, incluso pepinillos. está bien. No sé cómo voy a meterme ese pepinillo en la boca. Uy, pero señorita. Los afrodisíacos potencian, mejoran o aumentan la predisposición sexual, el deseo de la persona. Pero unos nuggets ahí. Sin embargo, aunque las frituras pueden considerarse un bocado delicioso, no potencian la sexualidad porque te hacen sentir más débil y peor contigo mismo. Más cansado. Más lleno, ¿no? Vale. Eso no sé qué es, pero yo también quiero. ¡Qué grande! Julian se siente lo bastante bien consigo mismo como para probar una de sus técnicas de seducción favoritas. Unos Me nuggets. parece que voy a tener que buscar algo más para alimentarte. Sobar. Vale, Julia. Hombre, después de Quítame comer. las manos de encima. Venga. No. Chicos, ¿cuántas veces tendréis que aprender esta lección? No ¿Cuál? significa no. No es no. Pero la pequeña y preciosa Dixie tenía más agallas de lo que Julian pensaba. Toma. Él desconectó el modo señor tipo majo ¡Aléjate! Toma. y fue quien terminó maltrecho. ¡Ven aquí! Corre, corre, corre. Toma. Inconsciente por el golpe, Yo la cabeza de me Julian lo se fue fío. directa a la freidora. Y no se quita, ¿eh? Al huir No se Dixie. quita. ¿Que está inconsciente o qué? ¡Genial! Había olvidado sus llaves y descubrió Y que te volver. Julian tenía tanta vida como un montón de churros. ¡Julian! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero ya está muerto, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Nuestra víctima cayó de cabeza en un recipiente lleno de aceite hirviendo a 375 grados, 160 grados por encima de la temperatura de ebullición del agua. Los líquidos del cerebro se evaporaron y su cerebro se coció completamente. Ah, No solo sufrió quemaduras de tercer grado, su Son cerebro unos donuts. explotó y él murió. al momento, ¿no? O sea que no le dio tiempo a Bien, quitarse. chavales, unos Murió un consejillos momento. para vuestras citas. Con cuidado, está muy caliente. Las frituras no molan. ¡Qué grande! No todas las chicas te desean. ¡Aléjate! ¡Vuelve aquí! Es que también. Y lo más importante, no significa no. También la dejó destapada. ¿Entendido? Podría haberla tapado. Fritanga. Esto es modo Deadpool, ¿ok? Historia de un rey y un campesino. A ver. En el año 560 a.C., Falaris gobernaba sobre el imperio griego. Perilos era un simple trabajador del bronce.
El rey vivía como un rey, y Perilos quería un poco de la buena vida también. Así que les rezó a los dioses, y Zeus le contestó. Falaris siempre estaba buscando formas nuevas y más crueles de torturar y matar a sus enemigos. Perilos tenía la respuesta. Un toro de bronce dentro del cual podía meterse al enemigo para calentarlo y cocerlo. El vapor de los fluidos corporales de la víctima haría silbar al toro como una tetera. Vaya. El toro de bronce era un toro enorme, 1,5 veces más grande que una vaca normal. Y estaba hecho para cocer a presión a alguien. Las víctimas serían colocadas en la tripa del toro y encerradas dentro. Luego, encenderían un fuego bajo el toro, asando viva a la víctima dentro de él. Era una forma horrible, lenta y tediosa de morir ahí dentro. Tras arduos y largos trabajos, Perilos estaba preparado para presentar su invención. ¡Qué guapo! Si lograba vender el toro al rey, podría disfrutar de la buena vida. Pero Falaris era conocido por sus reacciones imprevisibles. Cuando llegó el momento de probar la enorme olla a presión, el rey no buscó muy lejos a su primera víctima. ¡Guardias, claro. cogedle! ¡No! Ah, él mismo. Digo, va a meter a alguien. ¿Cómo se va a meter él? ¡No! ¡No! ¿Y cómo lo sabían? Qué pereza, ¿no? ¡No! ¡Ah! Las Se estaba brasas riendo. ardientes comenzaron a calentar. Se estaba riendo. ¡Por favor! ¡No! Bueno, se estaba riendo. Las brasas ardientes comenzaron a calentar la tetera. Y lentamente la temperatura en el interior ascendió hasta los achicharrantes 400 grados. Este capítulo es muy lamentable. Este A capítulo es muy 65 lamentable. grados, Perilos a duras penas podía respirar. Cuando la temperatura superó los 100 grados, todo su cuerpo, formado por un 70% de agua, empezó a hervir. Hasta que por fin, la esquela de su muerte llegó bajo la forma de un estridente y agudo pitido. Ese hombre murió a unos 65 grados dentro del toro. El aire estaba tan caliente que no podía respirar. En realidad sus pulmones se quemaron. Además, la mayor parte de nosotros es agua. Su sangre empezó a hervir hasta que explotó dentro de ese enorme toro. Pero si lo hizo él. Perilos quería una vida mejor. Intentó impresionar al rey y terminó siendo una víctima de sí mismo. Y eso no tiene gracia. Qué capítulo más lamentable. Mi gran muerte griega. Es que qué muerte más lamentable. El capítulo en sí es lamentable.